Bien, muchachos, como les venía diciendo, primero el día de hoy vamos a tratar el tema asociado al indicador número 12 de este tercer periodo, que es ley de Coulomb. ¿Listo? La ley de Coulomb de cargas eléctricas. Es el tema que vamos a tratar ahora mismo y tenemos ahí un grupo de actividades que se asocian a esta ley y se asocian a respectivos algunos cálculos y algunos análisis que deben hacerse allí para llevar a cabo las respuestas respectivas. ¿Listo? Entonces, como tal, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer las retroalimentaciones respectivas. Ya yo vi que en este curso entregaron la mayoría de las actividades, sin embargo, vamos a hacer las retroalimentaciones y ustedes me comentarán si tienen alguna duda, si les quedó de pronto algún punto que no les quedó muy claro. Ustedes me comentarán allí si tienen inquietudes. Bien. Inicialmente, muchachos, ¿qué es para nosotros de forma general allí la ley de Coulomb? ¿Listo? Resulta que entre las cargas eléctricas, muchachos, recordemos allí que se manifiestan mediante fuerzas de atracción o de repulsión. ¿Listo? Eso lo hablábamos anteriormente. Las cargas se representan mediante esa forma. ¿Listo? Dependiendo de la interacción que haya entre las cargas, puede que estas fuerzas sean de atracción o de repulsión. Bien, ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos cuantificar esa fuerza? ¿De qué dependen esas fuerzas? ¿Listo? Esas fuerzas de atracción y de repulsión, ¿de qué dependen? Eso no lo podíamos responder en el indicador pasado, sino en este indicador, el número 12. Listo. Lo que responde a esa pregunta es la ley de Coulomb. Entre las cargas, ya sea de igual o de diferente signo, la fuerza electrostática que puede darse entre ambas se da mediante la ley de Coulomb, ¿listo? Y es esa fuerza de atracción o de repulsión que se da entre las cargas respectivas. Entonces nosotros la podemos definir acá. Definimos que esa fuerza eléctrica allí es igual ahí a una constante que depende del medio, y eso multiplica a el valor de la primera carga por el valor de la segunda carga sobre la distancia que separa esas cargas. ¿Listo? Y ustedes vieron en la guía que les aparece acá una U, allí vectorial allí. Esa U allí lo que indica es que es una cantidad vectorial. Debido a que es una fuerza, tiene una tiene una dirección, magnitud y un sentido. ¿Listo? Eso es lo que nos indica. Esa fuerza electrostática puede ir dirigida en cualquier sentido dependiendo de cómo estén ubicadas nuestras cargas. Para este ejercicio, muchachos, todas están colineales y horizontales. Entonces, se puede decir que esas fuerzas electrostáticas solo se van a ver allí de forma horizontal. No vamos a tener acá interacciones de fuerzas verticales. Entonces, podemos hacer, digamos, que esa asociación ahí y entender que sí es una cantidad vectorial, pero que no vamos a ahondar demasiado en ello en este momento. ¿Listo? Para nosotros la ley de Coulomb viene a ser esta expresión de acá. ¿Listo? Ese valor de K, muchachos, depende del medio en el que se encuentren las cargas. ¿Listo? Generalmente nosotros para efectos de cálculo vamos a suponer que el medio en el que se encuentran las cargas es el vacío. ¿Listo? Ese vacío que de pronto se ve en el espacio, de pronto se ve en lugares confinados allí, bajo estudio, es el vacío. Y vamos a suponer que nuestras cargas interactúan allí en ese medio. Como es un valor constante, es un valor que no varía, ¿listo? Que es igual para todos los casos. Esa KE se puede definir como 9, la pueden escribir así por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombio o coulombia, no sé, al cuadrado. Así, muchachos. Ese es ese valor de K. Bien. Depende del medio en el que se encuentra. Vamos a colocarlo en cuadro azul. Depende del medio en el que se encuentra ubicado allí nuestras cargas. Es un valor fijo que solo variaremos cuando tengamos un medio diferente al vacío. ¿Listo? Pero nosotros para efectos de practicidad vamos a suponer que trabajamos siempre en el vacío. ¿Listo?
Ese sería nuestro valor para ese caso. Los valores de carga que ustedes ven como Q1 y Q2 son los respectivos valores de carga y los valores de carga tienen unidades de coulombio. Listo, la carga, las unidades de la carga, recordemos, son en coulombio. Coulomb. Son las unidades de carga eléctrica. Pueden ser negativas y pueden ser positivas porque ambos sabemos allí que esas cargas pueden ser positivas y negativas. ¿Listo? Ese μ que ustedes ven allí es un valor que indica por 10 a la menos 6. ¿Listo? Ese valor de μ es 10 a la menos 6. Entonces es importante que se tenga en cuenta eso también. Es un valor allí que reduce los términos para que no se vean con tantos ceros allí. ¿Listo? Ese μ que ustedes ven es 10 a la menos 6. Quiere decir que las cargas para este caso son menos 0.8 por 10 a la menos 6 coulombios. ¿Listo? A modo de practicidad eso. Y el valor de R de nuestra ley de Coulomb, aquí esto es una R, no es una B, una R. Vamos a dibujarla mejor, parece más una B pequeña. Ese valor de R allí es la distancia que hay entre las cargas en estudio, ¿listo? Bien, esa es como tal la ley de Coulomb. Es una fórmula sencilla allí con la que podemos estar trabajando. Bien, ahora nosotros tenemos una primera actividad ahí con respecto a ese indicador. Y es la que yo les dibujé allí. Tenemos un esquema allí de 3 cargas colineales, 1, 2 y 3, que son las que yo les dibujé. Una negativa, una positiva y otra negativa. Nos dicen que los valores de cada una de ellas son, para la carga 1 tenemos que Q1 es igual a menos 0.8 microcoulombios. Para nuestra carga 2 tenemos que ese valor es igual a 0,9 microcoulombios. Y por último, para nuestra carga número 3, tenemos que ese valor es menos 0.4 microcoulombios. Esos son los valores de nuestras cargas. Listo, ahora ¿cuáles son las distancias que hay? Las tenemos allí en el esquema, 15 centímetros y 20 centímetros. Al final nos preguntan, nos piden determinar la fuerza electrostática sobre Q2. Listo, debemos ver cuál es la interacción de cargas que se define para esa carga número 2. Entonces empezamos. Cada carga individualmente tiene una interacción con esa Q2. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a ver acá. Bien, muchachos, tenemos dos interacciones en particular aquí, ¿bien? La que se da entre la carga número 1 y la carga número 2 y entre la carga número 2 y la número 3. Lo vamos a hacer aquí. Tenemos una primera instancia, la interacción que se da entre la primera carga y la segunda. Queremos ver allí qué es lo que sucede, qué fuerzas intervienen aquí en estos dos primeros casos. Tenemos que la distancia para ese primer caso es de 15 centímetros. Sabemos los valores de cada una de las cargas. Para la carga 1 es menos 0.8 microcoulombios y para la carga 2 es de 0,9 microcoulombios. Ahora lo que hay que ver, muchachos, es cómo es la interacción de fuerzas allí. ¿Listo? Eso es lo que necesito que miren muy bien ahora. Listo. ¿Cómo es esa interacción de fuerzas? Y vamos a hacerlo enseguida. Sabemos que esta es la carga 1 y esta es la carga 2. Vamos a alejar a esta un poco más. Bien, muchachos. Como nosotros queremos encontrar las interacciones que se dan para esa carga número 2, lo que nosotros hacemos es ver cómo es el tipo de fuerza allí. ¿Listo? La fuerza que se da entre una carga negativa y una positiva es una carga de atracción. Es decir, la carga 1 va a atraer la carga número 2.
Y la carga número 2 va a atraer a la carga número 1 de forma simultánea. Es decir, cada carga ejerce una fuerza de atracción entre sí. Y es un valor, es una fuerza de atracción para este caso de la misma magnitud. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que la fuerza con la que se mueve allí, con la que quiere mover la carga 1 a la carga 2, es en esta dirección, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la quiere atraer. ¿Listo? La carga 1 está moviendo, está trayendo la carga 2 hacia ella, es decir, la está atrayendo. Y la escribimos de esta forma, F1,2, para decir que es la carga 1 sobre la carga 2. La carga 1 está ejerciendo una fuerza de atracción sobre la carga 2. Entonces lo podemos escribir de esa forma, F1,2. Eso con la idea de llevar allí una correcta escritura y podamos identificar cuáles son las fuerzas que se ejercen. Entonces tenemos allí, muchachos, que la carga número 1 ejerce una fuerza de atracción sobre la carga número 2 y la podemos llamar F1,2. La está moviendo a ese sentido. ¿Y qué hace la carga número 2, muchachos? Mueve a la carga 1 hacia ella. Y a esta la llamamos F2,1. Es la carga 2 sobre la carga 1. Muchachos, y estas dos cargas para aquí, para esa interacción de fuerzas, es la misma. Es el mismo valor de fuerza para ambas, ¿listo? Pero a nosotros nos interesa es la carga número 2. Entonces ya tenemos la dirección de esa primera fuerza. La F1,2 va hacia la izquierda, ¿listo? Si tienen alguna duda con respecto a cómo se obtiene esa dirección, pueden comentarnos, ¿listo? Hasta el momento, ¿cómo van, muchachos? ¿Se entendió lo de la dirección de las fuerzas? ¿Tienen alguna duda hasta dónde vamos aquí? ¿Les ha quedado claro? Luisa Moreno nos puso una manito. ¿Qué opina ahí Alice Bautista? Alice, ¿cómo vas hasta ahora? Bien, profe, bien. He entendido todo, gracias a Dios. Listo, listo. ¿Y Daniela Moreno, Smallback? Bien, profesor, he entendido todo. Bien, bien, listo. Continuemos en ese entonces. En ese caso. Ya sabemos la dirección de esa fuerza 1, 2. Entonces lo que hacemos es proceder a calcularla. Ahí está el nombre mío en el tablero y no sé cómo quitarlo. Vamos a encerrarlo aquí así. Es mi firma en el tablero. No sé cómo quitarlo, la verdad. Vamos a dejarla ahí porque... Bien, continuemos acá. F1,2. Esa fuerza 1,2 se calcula mediante la ley de Coulomb y es igual a la KE por Q1, listo, que es la carga 1 por la carga 2, sobre la distancia que la separa. Vamos a escribir R12 al cuadrado, ojo, no se les olvide. Listo, lo que hacemos ahora es reemplazar allí los valores. Sería bueno que tuviesen allí sus calculadoras a la mano para verificar los cálculos. Ya yo tengo la mía aquí. Bien, ese valor de KE, muchachos, es igual a 9 por 10 a la 9. Listo, como le habíamos dicho, ya tenemos las unidades presentes, vamos a colocar los números. Listo, eso multiplica a la primera carga. La primera carga es de menos 0.8 microcoulombios. Menos 0.8 debe ser allí por 10 a la menos 6. Vamos a ubicar esto un poquito más acá para hacerlo más pequeño porque no nos va a dar el espacio. Ok, bien, seguimos allí. Esa es la carga número 1. La carga número 2 es igual a 0.9 por 10 a la menos 6. Y eso se divide allí entre la distancia que la separa, que es 15 centímetros. Si nosotros pasamos eso a metros, nos va a quedar 0,15 metros elevado al cuadrado.
Haciendo toda esta operación, muchachos, allí, efectuando toda esa operación, ¿qué resultado obtuvieron, muchachos? Hasta ese momento allí. Pueden efectuarlo nuevamente o ¿qué resultado obtuvieron al realizarlo de esta forma? Cabe notar que el resultado debe dar unas unidades de Newton debido a que hemos empleado todas unidades del sistema internacional. Listo, yo también estoy haciendo acá el cálculo. Mientras lo van haciendo ustedes. Daniela, adelante Daniela, ¿qué valor te dio? Me dio menos 0.288 newton. Menos 0.8. Ok, listo. Vamos a verificar. 28, listo. Estoy verificando aquí. Es correcto, 0.28 newton. Excelente allí, Daniela Moreno. Muy bien. Ahí me dio 0.288, pero está bien. Listo, esta es la fuerza 1, 2. Y como habíamos dicho anteriormente, está dirigida en el sentido hacia la izquierda. Entonces es recomendable que al final de que las calculen siempre coloquen una flecha allí que indique la dirección de esa fuerza que ustedes analizaron inicialmente. Ya saben que ese valor que calcularon es 0.288 newton dirigido hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces ustedes lo dejan allí. Vamos a escribirlo acá porque ya no tenemos más donde escribir. F12 es igual a 0.288 newton. ¿Dirigido hacia dónde? Hacia la izquierda porque eso nos lo dijo nuestro análisis. Y lo escribimos allí, ya calculamos la primera fuerza. Listo, vamos a ver ahora cuál es la interacción que hay entre la carga número 2 y la carga número 3. Vamos a dibujarlas por acá. Tenemos una carga número 2 positiva aquí y dibujamos acá negativa la otra carga. Bien, esta es la número 2 y esta la número 3. Efectivamente tenemos acá nuevamente que se ejercen fuerzas de atracción allí entre la carga 2 y la carga número 3. Entonces vemos cuál es o qué fuerza ejercería la carga número 3 sobre la carga 2, que es la que nos interesa a nosotros. Listo. La carga número 3 intenta atraer la carga número 2 hacia ella, es decir, la intenta atraer hacia ella en ese sentido. Y nosotros la llamamos F32. ¿Debido a qué? A que es la carga 3 sobre la carga 2. Entonces la está moviendo hacia ella, hacia ese sentido. ¿Qué hace la carga 2 sobre la carga 3? También la atrae de la misma forma. Y sería la carga 2 sobre la carga 3. Como les venía diciendo, ambos valores son iguales, solo para esas dos cargas puntuales allí. ¿Listo? Esto es lo que en la guía ustedes vean como ley de la tercera ley de Newton. ¿Listo? Eso es una acción-reacción allí. Es por eso allí. La fuerza que ejerce uno, la fuerza la ejerce la otra de la misma forma. Entonces tenemos, muchachos, que la carga número 3 sobre la carga número 2 ejerce una fuerza hacia la derecha. ¿Listo? En este caso es hacia la derecha. Y procedemos a calcular entonces nuestra F fuerza 3,2, que ya sabemos que va a ir en el sentido derecho. Tenemos claro que eso va dirigido hacia allá, debido al análisis que nosotros hicimos de direcciones. Ese análisis siempre lo deben ustedes hacer allí, antes de efectuar cualquier cálculo. Vamos a colocarlos más abajo acá. Bien, continuemos acá con el cálculo respectivo. ¿Qué nos queda a nosotros? Nos queda reemplazar nuevamente.
Nos queda ahí que esa fuerza 3,2 es igual a 9 por 10 a la 9. 10 a la 9 que multiplica a la carga, en este caso ya no es 1 sobre 2, sino que tenemos es las cargas 2 y 3. Y acá abajo ya no tenemos R1, 2. Lo que tenemos es R2, 3. ¿Listo? Porque es la distancia entre ambas cargas. La carga número 2 es de 0.9 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Listo? Y la carga número 3 es igual a menos 0.4 por 10 a la menos 6. Vamos a ponerlo más pequeño allí. Los tableros virtuales son complejos. Lo movemos un poquito más abajo para ponerlo más pequeño y seguir aquí. No se me olvida que este es negativo aquí. Bien, ser menos 0.4 por 10 a la menos 6. Listo. Esto es un 9 y esto es un 4. Listo. La distancia que hay entre los dos ahora es de 20 centímetros. Pasados eso a metros, nos queda allí 0.20 elevado al cuadrado. Listo. Entonces lo que nos pide ahora este problema es calcular allí ese valor. Haciendo esa respectiva operación, muchachos, ¿qué resultado les dio allí? Daniela Moreno, adelante, Daniela. Me dio menos 0.081. Menos 0.081. Yo lo estoy haciendo acá también. Ella lo hace más rápido que yo. Menos 0.081. Muy bien, Daniela. Listo. F32, a ella le dio y a mí también menos 0.081. En este punto, muchachos, no es tan importante de pronto el signo porque ya nosotros definimos cuál es la dirección allí que eso tiene. A ella le da negativo porque ella colocó el negativo de la carga número 3. Entonces no pasa nada. Lo importante es que ustedes ya ustedes han definido la dirección de esa fuerza. Y si les da negativa es porque simplemente colocaron el negativo de la carga allí, listo. Pero ya se sabe que la fuerza 3,2 tiene una dirección hacia dónde, hacia la derecha, porque ya lo definimos al principio con nuestro análisis. ¿Sí? Ahí tenemos que va dirigido hacia la derecha. Entonces es correcto, muy bien ahí, Daniela. Son las dos fuerzas que están actuando sobre la carga número 2. Entonces escribimos acá la F32, que va en sentido positivo y es igual a 0.081 newton. Va dirigida hacia la derecha. Listo. Pero nos están preguntando es cuál es la fuerza electrostática neta. Es decir, nosotros tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas allí para saber finalmente hacia dónde se va a mover eso. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, ¿qué hacemos ahora, muchachos? Hacer la respectiva sumatoria de fuerzas resultantes. La fuerza resultante o la fuerza neta sale de la sumatoria de fuerzas y la podemos llamar FR. ¿Listo? Es la sumatoria de fuerzas. ¿Y qué tenemos nosotros? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan ahora mismo sobre nuestra carga? Vamos a dibujarla. Sobre nuestra carga positiva tenemos hacia la derecha la fuerza 1, 2, que la calculamos allí y nos dio 0.288 newton. Y del lado derecho tenemos la fuerza 3, 2, que nos dio 0.081. Son las dos fuerzas que tenemos. Entonces, haciendo esa sumatoria de fuerzas, muchachos, lo que nosotros tenemos es una fuerza que va en el sentido negativo. Primero, esa fuerza es la fuerza 1, 2, negativa porque va en ese sentido, menos 0.288 newton. Listo, y a eso se le suma allí
la fuerza 3.2 que va en sentido positivo. 0.081 newton. Listo. Al hacer nosotros esta operación, ¿qué resultado les dio a ustedes, muchachos? Al realizar esa operación allí. Profe, Ujú. 0,207 menos 0,107 Es correcto, menos newton. 0.207 newton. Y esto es igual a ¿qué? A la fuerza neta o fuerza resultante que hay en esa carga número 2. Entonces, ¿cuál es la respuesta a nuestro problema? La fuerza resultante es menos 0.207 newton. Y el negativo, vamos a borrar, escribir de nuevo ese 7. El negativo nos indica allí que esa fuerza está dirigida hacia la izquierda, es decir, es predominante la atracción que hay entre la carga número 1 y la carga número 2. Y aquí tenemos la resolución de nuestro problema. Así lo podríamos resolver. Entonces me gustaría saber, muchachos, todos, si de pronto tienen alguna duda con respecto al procedimiento. La verdad es que estos ejercicios a veces pueden ser un poco largos, pero son sencillos, ¿listo? Todo depende de este análisis inicial de direcciones de fuerza. Si ustedes eligen correctamente las direcciones allí, no van a tener problemas allí mayores al momento de realizarlo. Entonces me gustaría saber si les quedó claro, si tienen alguna duda. De pronto ahí el señor Daniel Arteta tiene alguna duda. ¿Tienes alguna duda ahí, Arteta? No, nada, no señor, todo perfectamente claro. Excelente. Y la señorita Maciel Sánchez. No, señor, de hecho con la explicación pues me quedó todo un poquito más claro, un poquito no, del todo claro porque uno siempre tiene como ciertas dudas y ya con lo que explicó pues ya me quedó claro. Ah, bueno, excelente, excelente allí, Maciel. Muy bien. Listo. Nos quedan ya 7 minutos. No sé si nos quede tiempo de ver el otro problema. Bueno, vamos a hacerlo y nada, combinamos la otra reunión con la de campo. O paramos un momentico la que viene para dividir los videos y que cuando los publique no hayan inconvenientes allí. Listo. Ya que quedó claro este tema, vamos a ver ahora el segundo problema de ley de Coulomb. ¿Listo? Este es un poquito más corto, pero ese no estaba como tal explicado así muy a detalle, entonces era un problema para realizarlo. Se puede decir, un problema es una actividad de la que nosotros no tenemos una certeza total de cómo hacerla. Y este es nuestro segundo problema. Dice, determina cuál debería ser la distancia entre dos cargas puntuales para que la fuerza entre ellas sea igual a 0.42 newton. Entonces, ¿qué tenemos acá, muchachos? Tenemos un caso típico de ley de Coulomb. Tenemos una carga negativa y una positiva. Listo, esa fuerza entre ellas va a ser de atracción. La carga 1 va a atraer a la carga 2 con una fuerza de 0.42 newton y lo mismo la carga 2 sobre la carga 1. Pero el punto allí es que debe ser de ese valor de 0.42 newton. Entonces a nosotros nos están diciendo esta vez es el valor de fuerza que hay entre ellas. Esa distancia entre las cargas, muchachos, dentro de la ley de Coulomb es lo que nosotros tenemos como R. Listo, ya tenemos los valores de carga, que ahí están expuestos, tenemos la fuerza. Lo único que nos hace falta es despejar nuestra R. Entonces definimos nuestra ley de Coulomb. Fuerza es igual a la KE, que multiplica a Q1 sobre Q2 sobre R al cuadrado. Como nosotros lo que queremos encontrar es R, la despejamos, ¿cierto? Para despejarla pasamos allá a multiplicar y la fuerza a dividir. Y nos quedaría KE que multiplica a Q1 por Q2 sobre la fuerza. Continuamos acá.
Para terminar de despejar esa R, tenemos ahora ¿qué? Tenemos ahora una raíz allí. ¿De qué? De KE, que multiplica a Q1 por Q2 sobre esa fuerza allí. ¿Listo? Bien, esos son los valores. Y ya nosotros los tenemos todos. ¿Listo? Lo único que nos resta hacer allí es calcular. Entonces reemplazamos allí. Nuestro KE es igual a 9 por 10 a la 9. Nuestro Q1 es 0.3 por 10 a la menos 6. Nunca se les olvide poner el 10 a la menos 6. Multiplicado por Q2, que es 0.5 por 10 a la menos 6. Y todo eso divide a la fuerza de 0.42 newton. ¿Y qué resultado les da, muchachos, al efectuar esa operación allí respectiva? ¿Qué resultado de R obtuvieron al hacer esa operación? ¿Toda completa con la división o...? No, o sea, el resultado de hacer toda la operación. Profe, a mí me dio 0,0566. A mí me dio distinto. 0, ¿qué? ¿Quién? 0,565 metros, 66 metros. ¿Quién me está respondiendo aquí? Yo, Bautista. Ah, Ali Bautista. Ali, estás en lo correcto. me dio... Ahí me dio así también. Es correcto. 0.0567, vamos a ponerle. Metros. Ahora, me comentaron que les dio diferente, pero ¿qué tan diferente les dio? Es mi pregunta allí. Porque de pronto lo calcularon por partes. No sé si Alice lo calculó todo enseguida. A mí me dio la raíz y yo le saqué raíz a eso. Y eso fue lo que me dio 0,0566. Ah, bueno, está bien. ¿Quién fue la que me dijo que le había dado Yo, diferente? profe. ¿Quién? A mí. Manjarres, pero no es mucho. Kendry Ahí me dio Ajá. 0,0874. ¿Y cómo lo hiciste? Por parte. Ah, bueno, listo. De pronto por algunas décimas allí. Pero me queda la duda. Bueno, de todas formas es poco lo que varía allí. Ahí habría que ver el procedimiento allí, pero si lo hiciste así, o sea, del procedimiento y solo te comiste las décimas, no hay ningún problema. Entonces, me gustaría saber, muchachos, si tienen alguna duda con respecto a este problema. Realmente es sencillo. Si se fijan, es mucho más corto que el primero. No requiere tanto análisis así. Simplemente conocer la ley de Coulomb y saber que lo que íbamos a buscar era R. Profesor, ¿Sí? yo esos ejercicios los entendí, pero hoy estaba viendo lo que usted nos puso ahora que era como complementario y ese no lo entendí mucho. Ah, el de la ley de Coulomb. Sí. Ah, listo. Vale, vamos a hacer algo. Vamos a detener